¿Qué es para? ¿Cómo se supone que es la clase? La primera de la Hemos terminado ya. Ya. Para venir, ¿no? Yo sé que tengo para mí. En vez de ir solo por Bien, entonces ahora vamos a revisar lo que corresponde al trópico. Hemos terminado con el mito, con el mito, el mato, los ojos, y después hemos hecho todo lo que es protocolo. Y la última fase es de artrópodo. Entonces, es necesario que ustedes, esta clase es importante porque es las generalidades, o sea, conceptos generales que competen a todos los artrópodos que vamos a ver. ¿Qué características? En primer lugar, la antigüedad de los artrópodos. Se dice que los artrópodos son 97 a 100 millones de años de antigüedad tienen estos fósiles. Quiere decir que estos insectos vivían mucho. Es un insecto que tenemos un arácnido, que está en una mariposa, etc. Entonces esto está en Myanmar, que ahora es Myanmar, se llama Vietnam, en lo básico. Entonces, desde esa época ya se tiene conocimiento. Y se dice que si hubiera una guerra nuclear, van a desaparecer muchas especies, principalmente el norte, pero estos van a seguir viviendo. Sobre todo, por ejemplo, las cucarachas. Las cucarachas son animales prehistóricos y no han sido destruidos por ningún depredador. Son resistentes a infecciones por virus, bacterias, todo. Tienen alimento de todo tipo, porque comen madera, cartón, heces. Si se muere una cucaracha, se la comen a la cucaracha. O sea, no tienen limitaciones para su existencia. Entonces, estos van a dominar el mundo probablemente mucho. Otro tema que también compromete a los artrópodos es esto, ¿no? Ustedes han vivido la pandemia, ¿no es cierto? Y la gente tenía que vestirse así. Pero esta ropa ya era de mucho más antes, 1800. ¿Qué enfermedad? La peste. La peste. Peste, ¿sí? Entonces la peste ha sido, así como el COVID, mucho más incluso, porque no había qué controlar. ¿Y quién transmite la peste? Las ratas. Las ratas son reservorios, transmiten pulgas, que son artrópodos. Entonces, por eso es que pongo botas, etcétera, para que no se suban las pulgas. Bien. Y entonces, estos artrópodos pues viven donde hay condiciones, ¿no? ¿Saben? ¿Qué cosa es esto? Es un musical. Tuve la suerte de ver este musical en Barcelona. Este teatro, ¿no? Muy interesante. Pero después ya lo han puesto en película. ¿Hay película? ¿Qué se llama? Los Miserables. Y entonces, ¿por qué pongo esta fotografía? Porque esa es la época en Europa en que había hacinamiento, la población creció, no había saneamiento de ningún tipo, la gente vivía hacinada y sucia, ¿no? Eso lo dicen los miserables, ¿no? Miren, este niño, por ejemplo, su cabeza está llena de piojos. ¿Por qué? Porque no había cómo lavarse, había una pobreza extrema. Ustedes saben que Europa se salvó de la pobreza y el hambre. ¿Con qué? ¿Saben? Con un producto peruano. La papa. La papa salvó de morir a mucha gente, porque era fácil de cultivar y con eso se alimentaba. No había otra cosa.
Entonces, esto significa que en estos sitios están proliferando una serie de electrópodos que transmiten era propio de esta vida. Entonces veamos ahora si ya han visto para qué tiene importancia los artrópodos y características de los artrópodos. Son invertebrados, ¿no es cierto? O sea, no tienen vértebras, no se sostienen por su exoesqueleto. Tienen simetría bilateral, un proceso común para muchos, pero es el exoesqueleto que lo sostiene. Entonces, vamos a ver que este exoesqueleto está conformado por epicutícula, exocutícula, endocutícula, epidermis, membrana basal. Tiene glándulas que salen a través de poros, hay cerdas, y secreciones en todo. Entonces, esto es lo que los protege, es lo que sostiene los órganos. Esta es la fórmula de la quitina que le da dureza, pero hay otras cosas más que le dan dureza, como la esclerotina, por ejemplo, las sales de calcio, eso es lo que le da dureza. Bien. Ahora, ¿de dónde viene su nombre de articular, de artrópodos? Porque tiene apéndices. ¿Qué es un apéndice? Una antena, un palpo, la misma probóscide para tocar las patas, todo tiene segmentos y estos segmentos están articulados. Entonces, tienen pues muchos segmentos articulados. Tienen una cavidad general que es el hemocele. Así como nosotros tenemos el peritoneo, está cerrado técnicamente. Estos tienen el hemocele, que es una cavidad totalmente hermética. Y dentro de esa cavidad está la hemolinfa, que es como nuestra sangre. Entonces los tejidos no tienen vasos que los nutren como nosotros, sino que los órganos están, digamos, bañados por este líquido que es la hemolinfa, del cual sacan nutrientes y oxigenación. Entonces es el hemocele y la hemolinfa. Su aparato bucal tiene una boca, un ano, entonces su aparato digestivo tiene un anterior, medio y posterior. En el posterior hay los túbulos de Malpighi, que es el sistema esquelético. No tiene el riñón, solamente tiene estos túbulos para esqueletar sus dientes. ¿Qué más? El corazón. El corazón es tubular, ¿no? Y es la circulación es abierta. Entonces, ¿cómo así? Este es el corazón, bombea la hemolinfa a las branquias, se oxigena y regresan al hemocele. Y ahí están bañados los órganos. Y de ahí ese hemocele regresa al corazón. Entonces, permanentemente se está movilizando la hemolinfa. ¿Qué más? Sistema nervioso es ganglio. No tienen pues más que ganglios. Un ganglio es el ojo, otro ganglio es el cerebro, etcétera, etcétera. ¿No? Y hay nervios que salen de esto. Acá esto es importante, ya desde el punto de vista de salud. El ciclo evolutivo. Estos tienen un ciclo evolutivo que se conoce como metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es un proceso, una serie de cambios endocrinos, fisiológicos y morfológicos que hacen que el artrópodo crezca, ¿no? Que se va desarrollando. Entonces, esta metamorfosis puede ser gradual o paurometábola o incompleta, metamorfosis incompleta. ¿Qué quiere decir? Que pasa por estadios de huevo, ninfas y adultos, ¿no? Entonces, este es un tipo. Y el otro tipo es completa, también llamado holometábola, y aquí pasan por estadios de huevo, larva, pupa y adulto. ¿Qué diferencia entre una ninfa y una larva? La ninfa es idéntica al adulto, solamente es más pequeña y no tiene aparato reproductivo. Entonces no hay ninfas hembras ni ninfas machos. Ya cuando son adultos se forma el aparato reproductivo. Pero la característica es
que tienen el mismo hábitat, se alimentan de lo mismo, es exactamente igual en todo. Mientras que en la completa pasa por estadios de larva, que es diferente del adulto, completamente diferente. La larva no es igual que el adulto. Tiene, hasta el aparato bucal es diferente, tiene el hábitat diferente, la forma de alimentarse es diferente. Entonces, esta es completa o la metáfora. Pero desde el punto de salud pública, ¿qué importa esto? Importa porque si yo voy a hacer un programa de control que va a actuar sobre un artrópodo que tiene metamorfosis incompleta, solo tengo que diseñar una estrategia. Y esa estrategia va a ser contra ninfas y adultos. O sea, es igual. Pero si yo voy a aplicar un programa de control para un artrópodo que tiene metamorfosis completa, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuera moscas, ¿cómo matamos a los adultos? En la vivienda con insecticida, ¿no es cierto? Pero eso no mata a las larvas, que están en el estiércol, en la basura, etc. Entonces hay otro diseño, otra estrategia para larvas, otra para pupa y otra para adultos. Ese es el tema de, digamos, de salud pública para controlar, hacer programas de control, y por eso es que tenemos que saber que artrópodos tienen estos tipos de metamorfosis. ¿Está claro? Ahora, el crecimiento de estos artrópodos se da por mudas. ¿Qué quiere decir la muda o crisis? La muda o crisis es que por su sistema hormonal aumenta la presión interna y esa presión interna rompe el exoesqueleto. Y entonces se desprende de este exoesqueleto y crece y forma otro exoesqueleto. Eso se llama entonces, este proceso se llama muda. Muda es un proceso. Mientras que el exuvia o pelecho es lo que queda del exoesqueleto. Si ustedes han tenido curiosidad, a veces en una habitación cerrada hay arañas. Y uno mira una araña completita, pero no se mueve. Es que ya no está la araña. Es solamente un exuvia o pelecho que queda. Y la araña se fue y formó otro exoesqueleto, ¿no? Entonces eso se llama exuvia o pelecho. ¿Qué metamorfosis es esta? Completa. Hay huevos, larva 1, larva 2, larva 3, prepupa, pupa y adultos. Entonces es una metamorfosis completa. Y esta, incompleta. Solo hay huevos, ninfas, varios estadios ninfales y adultos. Este es un solo, ¿no? ¿Qué importancia tiene que saber? ¿Por qué en medicina tenemos que estudiar artrópodos? Porque esto debería ser trabajo de biología, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros tenemos que saber por qué, porque los artrópodos también son parásitos. ¿Y qué hacen estos artrópodos? Nos causan daño exfoliantes. ¿Sustraen qué cosa? Sangre, principalmente sangre. Pero también pueden ser tejidos, ¿no? Después vamos a ver. Entonces, chinches, por ejemplo. Los chinches, ¿qué van a hacer? Succionan sangre, son hematófagos. Los mosquitos, los piojos, las pulgas, todos daños propios. Entonces, por eso estudiamos los artrópodos parásitos. Pero también, bueno, vamos a ver los parásitos. Entonces, ¿por qué estudiamos a los parásitos? Porque pueden producir parasitismo. Y este parasitismo puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, obligado y permanente. ¿Cómo es obligado? Tiene que ser parásito. No puede tener vida libre. Y es permanente. Porque si nosotros sacamos un viejito de la cabeza y lo ponemos en una placa Petri, ¿qué va a pasar? Porque es permanente. Todo el día y la noche consume sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, los piojos o el Sarcoptes escabiei. ¿Qué producen los Sarcoptes escabiei? La sal normal. Pero hay otros que son obligados y periódicos. ¿Qué significa esto? Por
ejemplo, la miasis. ¿Qué es la miasis? Es infección de la piel por larvas de mosca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mosca adulta tiene el aparato bucal atrofiado, no se alimenta, solo sirve para reproducirse. Pero cuando coloca huevos, los coloca sobre la piel. Y entonces el huevo entra en contacto con la piel, eclosiona y sale una larvita. Y esa larva se mete a la piel. Puede ser de piel sana o de heridas. Entonces se mete ahí y comienza a comerse el tejido para alimentarse. Entonces se convierte en larva 2, larva 3. Cuando ya es larva 3 se sale de la piel de animales o del hombre. Sale, cae al suelo y en el suelo se forma la pupa. Por un tiempo y después se abre la pupa y sale la mosca que huele. Entonces, ¿en qué periodo ha sido parásito? Solamente en su periodo de larva, no de adultos ni de pupa, solamente en su periodo de. Por eso se llama obligado y periódico. O sea, tiene que hacer parasitismo, pero son los mismos sucesos. Obligado y temporal. Por ejemplo, el mosquito que tenemos acá en los jardines, ¿no? Viene, pica, saca sangre y se va. ¿Es obligado? Sí. Tiene que tener sangre. Las hembras, los machos no. Las hembras, ¿para qué tienen que succionar sangre? Para poder poner huevos fértiles. Entonces, hacen eso. O una pulga, viene una pulga, nos pica y se va. Entonces ya se alimentó, por eso es temporal. Por eso obligado. Pero hay otros que son facultativos. ¿Qué quiere decir facultativo? Que no son parásitos, pero pueden ser parásitos o comportarse como parásitos en determinadas condiciones. Por ejemplo, una persona que está en su cama, un anciano, postrado, no puede movilizarse. ¿Cuál es la complicación de estos pacientes? Escaras, ¿cierto? Y la escara es tejido muerto. ¿Por qué se forma la escara? Por escamas de cuco, ¿no? Escaras de cuco. ¿Por qué? Porque se presiona la piel, no se mueve, no llega irrigación, se necrosa, se muere. Entonces las moscas, que son una mosca común que no es parásita para nada, la mosca común, porque come restos orgánicos y después líquidos de lo que sea. Y entonces siente el olor de las escaras que están putrefactas. Entonces ahí coloca huevos, salen larvas y comienzan a destruir la piel de esa persona. Entonces se vuelve parásito. Cuando no debería ser. Eso se llama facultativo. Y otras veces es accidental. Por ejemplo, uno puede comerse ácaros o larvas. Por ejemplo, un queso que tiene ácaros. Entonces se come el ácaro, llega al intestino, causa inflamación, dolor, diarrea y después la elimina. O algunas larvas que pueden venir en algunos alimentos, por ejemplo, en carnes, como pescado. Cuando uno come pescado crudo, pueden venir esas larvas, pero esas larvas causamos daño, que no es, nosotros no somos el hospedero, pero viene la larva y se implanta en el esófago o en el estómago o en el intestino y comienza a causar un proceso inflamatorio, ¿no? Con mucho dolor, con eosinofilia, entonces por comerse una larva, ¿no? Entonces estas larvas no son parásitas, pero se pueden suceder. Lo mismo sucede con larvas de moscas. Por ejemplo, una persona se queda dormida, generalmente alcohólicos que se quedan dormidos en la casa, cerca de la basura. Entonces hay moscas que vienen y se meten a las fosas nasales, dejan huevos y comienzan a salir larvas que se meten a todo el oro. Entonces encontramos larvas en la nariz, en la faringe, etc. Eso entonces es un parasitismo accidental, ¿cierto? También hay larvas de moscas que se producen en la región genital o en el ano. La gente que va a defecar al campo, a veces la mosca se acerca y deja huevos y se forman larvas que se meten en la pared del intestino. Hemos encontrado larvas de mosca en todos.
Bien. Bueno, este es el vehículos humanos que vamos a ver luego para que vean una idea. ¿Qué más? Entonces hemos visto que son parásitos, ¿no es cierto? Pero también son artrópodos venenosos, perdón, artrópodos vectores de enfermedades. Entonces el segundo punto es que ya no son parásitos, sino vectores de enfermedades. Por eso también tenemos que estudiar. Entonces acá tenemos un vector mosquito que se entiende que por ejemplo entonces, como que son vectores de enfermedades, tenemos dos tipos de vectores. Tenemos que diferenciar uno de otro. Por ejemplo, de vector mecánico podemos poner una cucaracha o una mosca, ¿no? Un ejemplo de vector mecánico. Y un vector biológico vendría a ser el triatón manifesto. Bien, entonces, ¿qué diferencias hay? El artrópodo vector mecánico simplemente transporta a los agentes heterogéneos, los acarrea, los lleva en sus patas, en su cuerpo, en su aparato bucal y los lleva de una fuente de infección a un espectro, ¿no? Entonces la muestra va a las heces, se contamina con los agentes Shigella, Salmonella, etc. Y después va a nuestro plato, a la sopa y se lava la cara. ¿No? Ya nos dejó los gérmenes. Y entonces, simplemente el triatoma infesta no hace eso. El triatoma, el agente etiológico cambia de forma. O sea, cuando el triatoma se infecta, succiona tricomastigotes metacíclicos, sanguíneos. Estos se transforman, cambian de forma a epimastigotes, se multiplican y después cambian otra vez de forma para ser tricomastigotes metacíclicos. Entonces es diferente lo que pasa en el vector mecánico del vector biológico. La asociación vector-agente etiológico es inespecífica. ¿Qué quiere decir? Que una mosca puede transmitir o ser vector de Shigella, Salmonella, amebas, giardia, hongos, virus, ¿no es cierto? Mientras que el triatoma infestans puede transmitir plasmodium, leishmania tampoco, solamente es muy específico. A veces puede transmitir otras, pero es raro, ¿no? La mayoría son muy específicos. Por lo tanto, el vector mecánico se contamina, mientras que el otro se infecta. ¿Qué diferencia entre infección y contaminación? Por ejemplo, si yo tengo bacterias y las pongo en la mesa estará contaminado. Pero si yo ingiero los gérmenes, me infecto. Es diferente. No es indispensable para la vida del agente patógeno. Es decir, yo mato todas las moscas, se acabará la miliasis, la bacteria. No, porque hay otras formas de manos, agua, etc. Mientras que si yo elimino todas las chimachas, se va a cortar la transmisión de esta enfermedad. Entonces es indispensable para la sobrevida de la gente. Y finalmente, ¿cuál es la principal vía de transmisión? Y acá sí es la principal vía de transmisión. Entonces vean, esas son las características de los vectores de la enfermedad. Esta es la música doméstica, y es muy típica, ¿no? Tiene estas manchas en el tórax, longitudinales, mide 7 milímetros. O sea, si ustedes en la casa encuentran una mosca que mide 5 milímetros, no es mosca doméstica, es otra especie. Las moscas que ya son adultas no crecen, ya salen de la punta y ya son mujeres. Pero lo pongo porque miren, en sus patas, en su cuerpo, tiene cerdas, pelos, que es lo que sirve para transportar los agentes. Y finalmente, los artrópodos, las abejas y escorpiones. Aquí vamos a estudiar arañas, pero no escorpiones. Porque en el Perú
Si bien es cierto, escorpiones, ¿uno ha visto escorpiones? Sí. ¿No? En la playa nos gustaba jugar con escorpiones, hacerlos pelear. Pero son escorpiones pequeñitos, saben producir lesiones, pero pasajeras. Pero si se van a México, al sur de Estados Unidos, esos escorpiones sí son que pueden matar a niños. Entonces no vamos a estudiar escorpiones, solamente a los. Antes estudiamos también la psicología de niños sensibles. Entonces los de medicina interna bueno, entonces ¿qué es esto? Bien, como los artrópodos transmiten enfermedades, tenemos que aprender qué mecanismos de infección son los que utilizan para infectar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la característica, la condición para que sea protocolia? Que la gente patógeno, ¿dónde debe estar? En las glándulas celulares. Si no está en las glándulas celulares, no es protocolia. Entonces, acá el ejemplo típico es anófeles y malaria. Los esporos ahorita, ¿dónde están? En las glándulas celulares. Por regurgitación. Los gérmenes están en el aparato digestivo, en el proventrículo, ¿se acuerdan? Eusomia, por ejemplo. Y entonces el mecanismo de transmisión es por regurgitación. Igual es en el caso de la peste. La peste es causada por Yersinia pestis y transmitida por esta pulga. Se llama Psilocybin chocas. Es la pulga de ratas. Entonces esta también tiene proventrículo y también se transmite la enfermedad por regurgitación de las Yersinias pestis. Otro mecanismo de infección es por escape. Esto se ve en las filariasis. Hay muchas filariasis, obviamente que nosotros casi no tenemos, en el selva hay poquísimo, pero en otros sitios sí. Entonces, estas filarias tienen el estadio infeccioso es una microfilaria que mide 100, 200 metros. Entonces, esta microfilaria es como las larvas de Strongyloides, ¿se acuerdan? Que tienen una habilidad para desplazarse increíble. Y entonces, están en el aparato bucal, en el intestino anterior. Y cuando succionan sangre, se escapan de ahí. O sea, se van contra corriente de la sangre y se meten en otros cuerpos. Por eso se llama por escape, porque tienen mucha movilidad. Las microfilarias. En el caso de simólido es el mosquito que nos pica acá en el día, del parque. Y la Onchocerca volvulus es una filaria que produce ceguera terrible. Y tú les pica cerca del ojo y les destruye a la gente que está en el río. Generalmente son mujeres que van a nadar al río. Y tienen pues la ceguera. Eso se ve en África. Otras veces el mecanismo de infección es por aplastamiento. Entonces, ¿dónde tiene que estar el agente patógeno? En el hielo seco, que es una cavidad cerrada. Y la única manera de que salga el agente patógeno es aplastándolo y rompiendo el hemo seco. Eso pasa con películas humanos, que es el piojo, con la Borrelia recurrens, que vive en el hemo seco. Entonces, en la sierra, en muchos sitios, agarran el piojo y lo aplastan. O lo mueven en el hielo. Y entonces están rompiéndolo y la hemolinfa tiene. Entonces, ese mecanismo se llama por aplastamiento o por ingestión. Ese es el caso que hemos visto en teniasis, en immunolepis de diferente tipo, que tiene como hospederos intermediarios a pulgas, a artrópodos, a gorgojos, etc. Entonces una pulga, por ejemplo, ¿cómo se infecta la pulga? La pulga se infecta porque cuando es larga, tiene aparato bucal mástico, ¿no? La pulga, antes de ser la pulga que conocemos,
es un gusanito blanquecito que tiene aparato bucal masticador y se alimenta de restos orgánicos, de heces, de roedores, de lo que está en el suelo. Y entonces en esas heces de roedores están los huevos de la tela y se las come. Y entonces su aparato digestivo se forma en cistis cercoides. Y cuando se mueren, quedan en el suelo, un niño va, juega con los roedores, comen eso y se infectan con el cistis cercoide que está dentro de la. Entonces, por ingestión. Por deyecciones, que son deyecciones las heces, ¿cierto? Y se encuentran en el intestino posterior, como es el triatón infesta, como el Parvosoma incluso, que está en el intestino posterior, y el mecanismo de infección es por contaminación con heces, o por deyección. Igual el Pediclus humano, o sea, es el mismo piófono, pero no para Borrelia, que está en una mucela, sino para la riqueza que se desarrolla en el intestino del piófono. Y finalmente por contaminación. ¿Conocen el tábano? Nunca han ido a baños. Entonces los tábanos son unas moscas grandes que tienen un aparato bucal grueso, regular y que es grande y que sirve para sacar sangre de caballos o vacas. Entonces estos animales pueden tener el bacillus anthracis, que es el anthrax. Entonces pican al animal y después pican a una persona. Y con ese mismo aparato bucal que está contaminado con los bacillus, le pican a una persona y le transmiten el cuerpo. No sé si entienden. Es igual que la hepatitis B. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Si yo uso una jeringa, una aguja, y le pongo a un paciente que tiene hepatitis, y después esa misma aguja la uso para uno que está sano, entonces le estoy pasando el virus, ¿no es cierto? Por contaminación de la aguja. Esto es por contaminación de su aparato bucal. También se ve. Clasificación de los autores. Ustedes tienen clase conmigo, ¿no? Sí. ¿Cómo se clasifican los autores? Se clasifican en clase insecta, clase arácnida y clase crustácea. Son diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, vi en la televisión que la entrevistan hace varios años, ¿no?, a la directora de inteligencia sanitaria del segundo. Inteligencia sanitaria le han puesto ese nombre para lo que era el servicio de epidemiología. Entonces, la entrevistan porque hay varios casos de araneísmo, o sea, por el oxocelismo en varias personas y mueren, ¿no? Y entonces, y era gente en el verano, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, es que el problema es que estos insectos, o sea, por las arañas, estos insectos viven en las piscinas y por eso se producen estos accidentes. En primer lugar, la araña no es un insecto, ¿cierto? Eso es diferente. Y en segundo lugar, no viven en el agua, viven en los cuartos donde uno se cambia. Y entonces ahí es donde en la ropa puede irse araña. Entonces, mire, una persona que tiene un cargo a alto nivel tiene que cuidarse, pues, de que hable correctamente, si no se somete a críticas. Y por eso es que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿cómo diferenciamos un insecto de un arácnido? Entonces, por el cuerpo, el insecto tiene tres partes: cabeza, tórax y boca. Los arácnidos solo tienen el cefalotórax, que es una sola cosa, y el abdomen. Y los crustáceos tienen cefalotórax y abdomen. Número de patas. ¿Cuántas patas tienen los insectos? 6 patas, 3 pares de patas. Y las arañas, 4 pares de patas. Y los crustáceos, 5 patas. Alas, la mayoría son alados de los insectos.
hay insectos que no son alados. Por ejemplo, en Chile hay el triatoma espinolata, que es un triatoma pequeño, así como la chirimacha, pero que silvestre, se alimenta de sangre de cabras, por ejemplo, en el campo, y no tiene alas, no es como la chirimacha que se tiene alas. Entonces, por eso la mayoría son alados, mientras que los arácnidos son, la mayoría son ápteros, pero hay arácnidos que pueden tener alas, son pocos, pero mientras que los crustáceos todos son ápteros. ¿Qué significa áptero? Sin alas. Ustedes ven un crustáceo con alas, ciencia ficción. Y el hábitat, los insectos son fundamentalmente terrestres, los arácnidos pueden ser terrestres y acuáticos, y los crustáceos son y acá la clasificación de los artrópodos, que es lo que vamos a ver. En realidad, artrópodos hay miles, ¿no? Pero no vamos a estudiar. Solamente aquellos que están relacionados con la salud y aquellos que tenemos nosotros, no son ciclos exóticos. Entonces, en la clase insecta hay 3 o 5 órdenes. El orden Hemíptera, el orden Amoplura. Hemíptera son todos los chinches. La triatoma y la chirimacha son chinches. Entonces, chinches, Amoplura son los piojos, todos los piojos. Siphonaptera están todas las pulgas. Ortóptera, cucarachas. Y díptera, díptera significa 2 alas, todas las moscas y los piojos. Entonces, esto es lo que más nos va a quitar tiempo, es lo más importante. Y en la clase arácnida, ahí no hay órdenes sino familias. Y la familia Araneina, donde están las arañas, la familia Acarina, donde están ácaros y garrapatas, y la familia Scorpionia, donde están los escorpiones. Y en los crustáceos, los copetos. Se vuelven los copetos en dificultades. Y se llaman los estudiantes, ya no tomamos en cuenta. Por lo menos vamos a estudiar en mí. O sea, vamos a empezar con la clase insecta. Entonces empezamos con la clase de insecta. En la clase de insecta, ¿cuántos géneros había? Hemíptera, Amoplura, Siphonaptera, Ortóptera, Díptera. Vamos a empezar con Hemíptera. Entonces, el orden Hemíptera, y en el orden Hemíptera tenemos 2 familias: la familia Cimicidae y la familia Triatomina. Cuando ustedes vean, ahí dice Cimicidae, ¿no es cierto? No se pronuncia Cimicidae, sino Cimicidae. Y entonces, en esa familia Cimicidae, solo hay una especie que tiene importancia en salud. ¿Cuál es? Cimex rectularius. ¿Y qué es el Cimex rectularius? Más conocido como chinche de cama. Es el chinche de cama. Cimex rectularius. Ven, el chinche de cama es un insecto, tiene 3 pares de patas, cabeza, tórax y abdomen, tiene el pelo, es de color rojizo. Pero miren lo interesante, tiene un aparato bucal que está flexionado hacia la parte ventral, igual que los triatoninos.
chirimacha. La chirimacha también tiene el aparato bucal. ¿Han visto las chirimachas? Hay que ver en la parte anterior que con una pincita le levantan el aparato bucal y se extiende. Para alimentarse se extiende. Entonces es igual, porque también es un chinche. Tiene el aparato bucal flexionado en la parte de tiene pelo, cerdas. Vamos a ver aquí. Su cuerpo está aplanado dorsoventralmente, típicamente. Es rojizo, parduzco y con cerdas. Mide 3-4 milímetros. El abdomen es más grande que la cabeza y el tórax. El aparato bucal es subtopicador, que hemos visto está flexionado la parte de atrás. ¿Qué significa subtopicador? En realidad debería ser topicador y succionador, ¿no es cierto? Pero fonéticamente se usa subtopicador, porque primero pica y después succiona. Entonces tiene aparato bucal subtopicador. ¿Qué más? Existe dimorfismo sexual, quiere decir que hay diferencias. Por ejemplo, es una hembra, es más grande que el macho, mucho más grande. Esta es una hembra, miren, el abdomen es mucho más grande que la cabeza y el tórax. Tiene cerdas en todo sitio, todo su cuerpo, y este es su aparato génito. Entonces, es redondeado, mientras que el macho es más pequeño, y este es el aparato copulador en forma de hoz. Esto es entonces diferente en los grupos. Hay dimorfismo sexual. ¿Qué más? Su metamorfosis. ¿Qué tipo de metamorfosis es? Incompleta. Huevos, 5 estadios nidales y adultos. Los huevos son operculados. ¿Qué significa eso? Tienen un orificio, ¿no? Y los colocan en hendiduras, en colchones, en los zócalos, en la madera, en las casas, muebles, y la hembra puede colocar hasta 200 huevos, y su incubación es de 5 a 22 días, rápido se reproduce. Y el ciclo es un mes, pero puede vivir hasta un año. Tienen hábitos nocturnos, y es hematófago. ¿Quiénes son hematófagos? Ninfas y adultos, tienen los mismos hábitos. Entonces, este chinche ha vivido pues antes de que aparezcan los insecticidas en todo sitio. En el Perú era pues endémico, todos tenían chinches. Años 50, 60 incluso, había muchos chinches. Si uno iba a Lima, tenía que alojarse, ¿no es cierto?, en un hotel. ¿Cómo se clasifican los hoteles? Por estrellas, pero ahí no eran estrellas. En esa época eran hoteles con chinches y sin chinches. Claro que ahí estaba el precio, ¿no? 5 solcitos. ¿Cuántas chinches tiene? Un hotel con chinches. Entonces, era desesperante. Los cines también igual. El cine con chinches y sin chinches. ¿Por qué? Porque en las camas de los hoteles, en los colchones se escondían esos chinches. Y en los cines, en las butacas, en madera, todo era madera en esa época. Entre las riñones, ahí estaban, colocaban los huevos y de ahí salían los huevos. Y entonces apenas uno se sentaba, empezaba el festín. Y el chinche, igual que el triatoma, da un olor muy fétido. Cuando uno entra a una casa, pues acá hay chinches, como chirimaches, por el olor que tiene. Es un olor fétido. Bueno, entonces eso eran los chinches, ¿no? Entonces tienen hábitos nocturnos o nocturnos. ¿Qué importancia en salud? Simplemente son parásitos, producen lesiones papilares eritematosas muy proliferadas, sumamente proliferadas, no te desesperan por eso, pero no transmiten enfermedades, felizmente. En Apurímac se encontró una alta prevalencia de hepatitis B
y han querido estudiar, los acreditados estaban estudiando en la Purima, en Arancay, por qué era tan alta la prevalencia de hepatitis B. Y lo único que han podido encontrar es que también había una alta prevalencia de chinches. Entonces ellos postulaban que era el chinche, igual que el tábano, que con su aparato bucal picaba a una persona y le pasaba a otra, ¿no? Pero no se ha podido demostrar científicamente, es una suposición epidemiológica. Pero no se puede. En todo caso, seguimos teniendo al chinche como simplemente un parásito, no como vector de epidemia, ¿no? ¿Cómo se hace el control de chinches? Tiene que haber higiene preferente. Limpiar colchones, muebles, sillas, los zócalos, a veces los zócalos están escondidos y hay que hacer esa limpieza. Pero esa limpieza no funciona si no se aplican insecticidas. Por eso que los insecticidas aparecen en la década del 60 más o menos, y aparece el DDT, el famoso DDT, que acabó con todos los insectos. Entonces ya prácticamente no se ven muchos chinches, pero siempre hay. Por ejemplo, hay dos hechos. Yo he visto un señor me trajo hace unos años, carpintero, y tenía su casa y su camita, vivía solo, y me dice, estoy desesperado y no se puede dormir. Y he encontrado estos insectos, me los trajo. Entonces los vi y eran los chinches, ¿no? O sea, que puede haber todavía sombras. Pero en Washington hubo un problema, porque una señora estaba en Nueva York y va al dermatólogo por lesiones pruriginosas, ¿no? Papulares pruriginosas. La ve el dermatólogo y le dice, ¿sabe qué es una alergia? Le da sus antihistamínicos, pasa unos días, sigue igual, regresa, le pone corticoides, otra cosa más, y sigue. Y en la tercera vez que regresa, le dice, un momentito, vamos a ver cuál es la causa. Entonces manda a su técnico de enfermería para que vaya a la vivienda a buscar qué es lo que le puede estar causando. Y encuentra chirimaches en la cama. No chinches de cama. Y entonces le pregunta a la señora, ¿pero dónde ha estado usted? Solo estaba en un hotel en Washington. Y entonces hicieron el estudio, hay varios hoteles que tenían chinches. Pero ¿por qué chinches en esa zona? Que no debería de haber. Porque ya la gente no usa insecticidas. Por cuestiones ecológicas, etc., ya no usa insecticidas. Y alguien vino con chinches y los dejó. Y esta señora llevó en su ropa los chinches a su casa, ¿no? Entonces, mira, todavía hay chinches. O sea, que no se acabaron. Bien, entonces sí hay que hacer educación para que la gente tenga limpieza, higiene, etc. Tiempo de su carne todo lo que bien, bueno, esto ya hemos visto. Nos falta hemíptero, el otro hemíptero que es la familia Triatomina. El otro que es la familia Simicidas. Ahora esta es la familia Triatomina. Solamente vamos a explicar los géneros. Es más difícil. Sin 2 horas seguidas. 2 horas seguidas. Bueno, entonces la familia Triatomina tiene 3 géneros. El género Rhonus, Triatoma y Pastum. Nosotros, por ejemplo, acá en la región suroccidental, en Chile, parte de Bolivia y Argentina, tienen el Triatoma. Nada. Pero en el norte del país podemos tener Rhonus y vamos a tener Pastum. En el cerro, son silvestres. Entonces, todos estos, por eso yo digo los triatominos, es toda una familia, que puede ser Rhonus, Triatoma y Pastum.
son alargados, pero con cuerpo aplanado dorso-ventrino, igual que los chinches, ¿no? La cabeza es cilindroide, ¿ve? Parece así, ¿no? Cabeza cilindroide con ojos compuestos grandes, son ojos compuestos, y acá tienen unos ojos simples, dos tipos de ojos. Y las antenas salen del tubérculo antenífero. Y esto sirve para diferenciar si es Rhombius, si Triatoma o Pastrónicos. En el caso de Rhombius, los tubérculos anteníferos están en el extremo de la cabeza. Entonces, es el tubérculo antenífero, que está en el extremo de la cabeza. En el caso de Triatoma, está a la mitad, entre el extremo y los ojos. Y en el caso de Pastrónicos, está exactamente por encima de los ojos. Entonces, esto es una forma fácil, rápida, macroscópica de diferenciar los géneros, los tres géneros de Triatoma. Y este es el Triatoma infestas. Entonces, ¿dónde tienen los tubérculos anteníferos? A la mitad. Entonces, estos son los ojos, el extremo de la cabeza, y está la mitad. Es Triatoma. Perfecto. Triatoma. Mientras que los otros es Rhombius está acá arriba, y si es Pastrónicos, está acá. Bien, ¿qué otra característica tienen estos? Este es el Triatoma, esta es una hembra que tiene, mira, el tubérculo antenífero, y acá el macho no. 3 pares de patas, como todos los insectos, las antenas, los ojos compuestos, ojos simples, y tiene 2 pares de alas. Unas alas inferiores que son membranosas, son como una telita, nada más. Y por encima están las alas que son mitad coriácea, mitad membranosa. La parte pegada al cuerpo es dura, coriácea, y la parte más externa es membranosa. Entonces, estos son 2 pares de, aunque no vuelan, porque lo único que utilizan las alas es para planear. Y esto es el conexivo. ¿Qué es el conexivo? Sirve para tipificar la especie, ¿no? Porque es como un código de barras, ¿no? Así tiene diferentes colores, formas, pero en realidad el conexivo es 2 placas, 2 membranas, que están pegadas una con la otra. Pero cuando el insecto se llena de sangre, ya el abdomen está repleto, quieres succionar más sangre, entonces el conexivo se abre y permite que entre más sangre al abdomen. Entonces, como una bisagra, digamos. Eso es el conexivo. Y acá tenemos los triatominos en general tienen el aparato bucal alargado, 3 artejos, y el aparato bucal tiene 3 segmentos, también está articulado, y flexionado ventralmente, igual que los chinches, está flexionado. Tiene 2 pares de alas, las inferiores son membranosas y las superiores se llaman hemihélicos. ¿Qué es hemihélico? Mitad coriácea, mitad membranosa. Y algunas especies no tienen alas. El abdomen es amplio y además tiene el conexivo que puede metamorfosis, huevos, 5 estadios normales como los otros chinches y adultos. Y coloca los huevos operculados, también son operculados, tienen superficies planas de grietas. No tiene que ser en plano, porque el huevo es como un huevo de gallina. Entonces, si le ponen un plano inclinado, se va a ver. La incubación de 17 días a 20 días, ciclo dura de 200 a 250 días y prefiere el clima seco y cálido. No le gusta la humedad. Por eso en el valle de
del Tambo. En Tambo no hay chimás, pero sí en Siguas, Vito. Siguas es un valle, no sé si conocen Siguas, es un valle muy caliente y seco, es un arenal. Entonces ahí sí prefiere clima seco. No, tampoco le gusta la luz, prefiere la oscuridad. Tiene hábitos nocturnos. Es hematófago. ¿Quiénes son hematófagos? Ninfas y hembras y machos, todos. Y son muy resistentes al alimento. Miren, hay tres tipos, hemos dicho, el triatoma. Tenemos dos especies, el triatoma infestans, que lo tenemos aquí, que es domiciliario. El triatoma carriones silvestre, vive en árboles. En el norte del país tenemos Pastrongylos, el rey también es doméstico, también está en el norte del país. El Chignarides silvestre, pero está adaptándose al domicilio, y el Pastrongylos geniculatus es silvestre. Y el Rhombius ecuadoriensis es silvestre con adaptación al domicilio, el Pictipes es silvestre y el Robustus que es silvestre. Aquí nos vamos a quedar porque esto es importante.